Muchos animes comienzan de forma increíble, historias atrapantes, personajes memorables y un mundo que te hace querer ver episodio tras episodio. Pero hay algo que puede arruinarlo todo, un mal final. Finales apresurados, decisiones extrañas del estudio, arcos eliminados o cambios que destruyen completamente la historia original. Y lo peor es que cuando un anime termina mal, muchas veces deja una sensación amarga, incluso si todo lo anterior fue increíble. Por eso el día de hoy veremos 7 animes con finales tan malos o tan mal ejecutados que terminaron decepcionando a muchísimos fans. Comenzamos. Número 7. Tokyo Ghoul. La historia sigue a Ken Kaneki, un estudiante universitario normal que tras un accidente termina recibiendo órganos de un ghoul. Esto lo convierte en algo que no debería existir, un híbrido entre humano y ghoul. Desde ese momento, Kaneki queda atrapado entre dos mundos. Por un lado, los humanos que cazan los ghoul, y por otro, los ghoul que sobreviven alimentándose de humanos. La premisa es increíble, y el manga desarrolla la historia de manera mucho más profunda y compleja. ¿Por qué su final fue criticado? El problema del anime fue cómo decidió adaptar al manga, especialmente en Tokyo Ghoul Re, donde el anime intentó cubrir una enorme cantidad de capítulos en muy pocos episodios. Arcos importantes como el arco de la subasta, el arco de la guerra contra el Kings y el conflicto final entre los humanos y los ghoul fueron resumidos o directamente eliminados. Personajes importantes como los miembros del escuadrón Kings o varios líderes de los ghoul tuvieron muchísimo menos desarrollo. Las batallas finales ocurrieron demasiado rápido y muchos momentos emocionales simplemente no tuvieron el mismo impacto que tiene en el manga. El resultado fue un final que parece que para muchos fans se sintió muy confuso, apresurado y poco satisfactorio. Y aunque la historia original de Sui era muy buena, el anime nunca logró transmitirla correctamente. Número 6. Erased. La historia sigue a Satoru Fujimuna, un hombre con una extraña habilidad llamada Revival. Cada vez que ocurre una tragedia cerca de él, su conciencia viaja unos minutos al pasado para evitarla. Pero cuando su madre es asesinada, su poder lo envía 18 años atrás, cuando era un niño. Ahí descubre que todo está relacionado con una serie de secuestros de niños que ocurrieron durante su infancia. ¿Por qué su final decepcionó? Durante casi toda la serie, el anime construye un misterio increíble. La tensión es constante, los personajes están bien desarrollados y cada episodio deja al espectador con ganas de más. Pero el problema aparece en el último tramo. El anime decide acelerar la resolución del misterio, reduciendo varios elementos importantes que hubo en el manga. La confrontación final del culpable ocurre mucho más rápido y con mucho menos desarrollo psicológico. Además, varios personajes secundarios no reciben un cierre adecuado. Muchos fans sintieron que una historia que había transcurrido tanta tensión terminó disolviéndose de forma demasiado simple. No es un mal final para algunos, pero sí que para otros fue muy inferior al desarrollo que tuvo este mismo anime. Número 5. Deadman Wonderland. La historia sigue a Ganta Igarashi, un estudiante que es acusado injustamente de asesinar a toda su clase. Tras el incidente es enviado a una prisión muy particular, Deadman Wonderland, un lugar donde los prisioneros participan en espectáculos violentos para entretener al público, usando poderes basados en su propia sangre. ¿Por qué su final es considerado malo? El verdadero problema de este anime es que prácticamente no tiene un final. El anime solo adaptó una pequeña parte del manga y luego terminó abruptamente. Arcos importantes como el pasado de varios Deadmen, la verdadera identidad del hombre rojo y el origen del sistema nunca llegan a desarrollarse completamente en el anime. Además, el episodio final deja varias preguntas sin responder. Esto hizo que muchos fans consideraran que el anime simplemente terminó sin concluir su propia historia. En realidad, la trama continúa en el manga, pero el anime nunca volvió a adaptarla. Es una pena. Número 4. Wonder Egg Priority. La historia sigue a Ai Oto, una chica que descubre un extraño mundo donde debe proteger a personas que salen de misteriosos huevos. Cada una de estas chicas representa a alguien que sufrió problemas extremadamente muy serios, tanto como la depresión, el bullying o el abuso. El anime fue muy elogiado por tratar temas psicológicos tan complejos de una forma tan intensa. ¿Por qué su final fue tan criticado? Durante gran parte del anime, Wonder Egg Priority fue considerado uno de los animes más interesantes de su temporada, pero en los últimos episodios
episodios todo comenzó a volverse muy confuso. La historia empezó a introducir nuevas reglas, nuevos conceptos y villanos sin explicar adecuadamente su origen. Además, el anime terminó necesitando de un episodio especial para cerrar la historia, y ese episodio final pues digamos que tampoco resolvió nada. En lugar de cerrar las tramas principales, dejó más preguntas abiertas y cambió el enfoque de la historia hacia elementos que nunca habían sido importantes antes. Muchos fans terminaron sintiendo que el final fue muy confuso, apresurado y completamente desconectado del inicio del anime. Número 3. Darling in the Franxx. En un mundo posapocalíptico, la humanidad vive protegida dentro de ciudades móviles. Los únicos capaces de defenderla son niños llamados parásites, que pilotan enormes robots conocidos como Franxx. La historia se centra en Hiro y Zero2, dos pilotos cuya relación se vuelve el corazón del anime. ¿Por qué su final fue tan criticado? Durante gran parte del anime, la historia gira en torno a la guerra contra los Clocksaurus, pero en los últimos episodios ocurre un cambio enorme. De repente aparece una nueva amenaza llamada Pyrm, una civilización alienígena que estaba manipulando todo desde las sombras. Este giro cambia completamente el enfoque de la historia. Lo que parecía un conflicto entre humanidad, identidad y relaciones termina convirtiéndose en una guerra espacial contra alienígenas. Además, el final incluye una batalla en el espacio, la muerte de los protagonistas y una reencarnación miles de años después. Para muchos fans, el anime cambió demasiado su historia en los últimos episodios y terminó sintiéndose un final muy improvisado. Número 2. Akame ga Kill. La historia sigue a Tatsumi, un joven que llega a la capital del imperio buscando ayudar a su pueblo, pero pronto descubre que el gobierno es extremadamente corrupto. Por eso se une a los Night Raid, un grupo de asesinos que luchan para derrocar al imperio. ¿Por qué su final fue tan criticado? El problema principal es que el anime alcanzó al manga antes de que terminara, así que el estudio decidió crear un final completamente original, y eso fue una decisión muy mala. En el anime mueren personajes importantes como Mine, Leone o el propio Tatsumi, mientras que en el manga algunos de estos personajes sobreviven o tienen destinos muy distintos. Esto hizo que muchos fans sintieran que el anime mató personajes solo para crear impacto emocional, sin respetar el desarrollo que tenía en la historia. Número 1. The Promised Neverland. La historia sigue a un grupo de niños que viven felices en un orfanato, pero un día descubren una verdad aterradora. El lugar donde viven en realidad es una granja donde los crían para hacer comida de demonios. Los protagonistas son Emma, Rei y Norman, que deberán usar su inteligencia para escapar de ese mismo orfanato. ¿Por qué su final es considerado uno de los peores? Y así lo digo porque también es uno de los peores que he visto. Para empezar, la primera temporada fue considerada una obra maestra, y lo digo yo también, fue muy buena la verdad. Pero la segunda temporada tomó una decisión muy polémica. El anime decidió eliminar completamente varios arcos importantes del manga. El arco de Goldie Pond, gran parte del desarrollo del mundo exterior y varios personajes claves de la historia. En lugar de adaptar el manga, el anime intentó crear un camino propio. El problema es que todo ocurrió demasiado rápido. La historia saltó de un evento a otro sin desarrollo y finalmente terminó con un montaje tipo slot show, explicando cómo todo ocurrió. Muchos fans sintieron que la temporada 2 destruyó completamente el potencial que tenía este mismo anime. Y sí, fue un asco, la verdad. Un mal final no siempre arruina completamente un anime, pero cuando una historia termina mal, puede cambiar totalmente la forma en la que recordamos este mismo anime. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué anime crees que tiene el peor final de todos? Déjamelo en los comentarios. Yo soy Suyami y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.